Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al tercer podcast de Historia Originaria de Córdoba. Para quienes es la primera vez que nos están viendo, yo soy José Luis Pichuolo Valls, soy antropólogo y mi compañero Sebastián Epesteguía, paleontólogo. Estamos trabajando sobre la historia larga de las sierras centrales de Argentina desde sus orígenes hasta la caída del Imperio Inca y la intervención europea. Y hoy nos toca hablar de uno de los primeros temas que comenzamos a escribir dentro de la colección que hemos desarrollado. El primero de los temas que tocamos es las sociedades prehistóricas de Córdoba, desde los primeros pobladores hasta el Imperio Tiahuanacu. Es decir, ahí tenemos un periodo muy largo de tiempo donde ahora os vamos a contar cómo estamos trabajando, ¿no? Bien, Sebas. Bueno, creo que una de las grandes falencias que tenemos los humanos, o no es una falencia, es vivir poco. Entonces, en nuestro puñadito de años, en que apenas algunos afortunados pueden arañar el siglo, se nos hace una, un- tenemos como un desbalance en los conceptos de las cantidades de años, ¿no? Por un lado, un siglo, 100 años parece un montón, pero a la vez hablamos de miles de años como si nada, y cuando nos ponemos a ver la historia antigua no solo de nuestras sociedades, ¿no? También de lo que ocurrió en Europa o en otros lugares lejanos, en Asia, de pronto nos da lo mismo hablar de 6.000 años, 4.000 años, 3.000 años, como si fuera todo lo mismo. Y en realidad si pensamos, qué estaban haciendo nuestros ancestros hace 1.000 años? Piensen 1.000 años o 2.000 para una referencia más concreta. 2.000 teníamos Imperio Romano, Jesús, todo eso estaba ocurriendo hace 2.000 años. Entonces la diferencia por ahí entre un momento hace 6.000 años y un momento hace 4.000 años es como del Imperio Romano hasta ahora, es enorme. Y muchas veces nos pasa que minimizamos eso, eh, y es por eso que para nosotros fue muy importante comenzar esta serie de 5 libros de la historia originaria de Córdoba con un libro que hable específicamente de las sociedades prehistóricas y poder analizar la continuidad o no de esas sociedades en la población actual, ¿no? Entonces, para eso tenemos que mirar un poco la cosa, no les digo con ojos de paleontólogo o de antropólogo, pero sí con especial atención a los grandes periodos de tiempo. Claro, y porque además yo estaba pensando en este tema el otro día y mira, yo me di cuenta de que es muy difícil entender la historia si la empezamos en un momento arbitrariamente y no tenemos en cuenta los antecedentes largos, no aquellos antecedentes que justifican por qué empezamos en ese momento. No. Es decir, cosas que vienen de hace muchísimo tiempo y que explican, como por ejemplo los caminos que recorrían las personas, y que una y otra vez a través de los siglos fueron recorriendo en las sierras centrales, en el lugar nuclear de lo que hoy es Argentina, y qué culturas y qué conflictos o qué, digamos, acontecimientos han ocurrido en ese lugar, ¿no? Entonces, ir hacia atrás es para nosotros un elemento importante porque nos va a dar a entender muchas cosas que se van, no repitiendo, pero que van ocupando con nuevas sociedades esos territorios, ¿no? Yo voy a poner la presentación para que podamos compartir las ideas un poquito con gráficos, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo el título de nuestra colección. Como vemos, son cinco libros que hemos hecho desde las sociedades prehistóricas que estamos aquí situados y vamos a ir viendo una por una las etapas, justo terminando en el momento de la intervención española y lo que más importante, la
caída de la influencia del Imperio Inca y cómo se realiza ese proceso. Ahí vamos a parar, que es una parte bastante desconocida de nuestra historia. Igual hoy estamos encarando solamente el primer libro, Ujú. bueno, tiene como tapa una ilustración de un cazador antiguo hecha por Santiago Drueta, que es también el artista que nos ha hecho el rostro de toda la colección. Un gran artista cordobés además, así que bueno, gracias Santiago y seguimos. En esta primera imagen, realizada también para este libro por Miguel Ángel Lugo, otro gran artista que nos ha dado una mano increíble en la visualización de todo lo que queríamos mostrar. Y acá en este caso tenemos a dos cazadores antiguos eh, despostando un pequeño gliptodonte, probablemente sea un Neosclerocaliptus, que es un tipo de gliptodonte más pequeño que los demás, más bajito y que por los restos que hemos encontrado muchas veces era un animal excavador. Así que se metía en cuevas, claro, se lo permitía el tamaño, ¿no? Uno no imagina eso para los grandes gliptodontes, pero este sí. Y sin duda ha formado parte de la alimentación de estos primeros cazadores que llegaron a las sierras centrales, o al menos de los que tenemos noticia, ¿no? Claro, porque además hay que imaginarse no solo la cuestión del tiempo, como comentabas antes, que es que todo ha cambiado o todo evoluciona en una historia larga. Estamos hablando de otro ambiente, de otro clima, en muchos casos, y de otra fauna, otra flora, etcétera. Y estamos hablando en este caso de la megafauna. Claro. Nosotros estamos, en términos generales, dentro de una era de hielo. La era de hielo no terminó. Estamos ahora en un pulso cálido de una era de hielo. Esta era de hielo empezó hace prácticamente 2 millones de años. El último pulso frío frío lo tuvo hace 24.000 años, que fue el más fuerte de todos y en el cual se extingue mucha fauna y se extinguen nuestros hermanos, nuestros compañeros neandertales en Europa y Medio Oriente, con ese pulso frío. Y después hay otro pulso frío más reciente, entre los 13.000 y 11.000 años atrás, en que ya estaban en estas regiones la primera de las culturas que analizamos para las sierras centrales, que es la de los Candonga, llamados así por la gruta de Candonga, explorada por Aníbal Montes hace muchos años, y, y que bueno, donde se encontró un fragmento de cráneo y no solo restos de puntas líticas, o sea, de herramientas de caza, sino también restos de animales que hoy llamaríamos prehistóricos, ¿no? Que son justamente gliptodontes y muchos otros animales de esa época, que era de lo que se alimentaban los candonga. Pensemos esto, pulso frío, ¿eh? ¿Un concepto, una idea? ¿Qué es eso? No, eso puede significar la muerte. Puede significar que tus plantas que tú habitualmente vas a recoger, que los animales que estás acostumbrado a que caigan en tus trampas o que pasen por donde tú estás acostumbrado y te han enseñado tus mayores durante generaciones que pasan por allí y vas a conseguir comida, desaparezcan. Se vayan marchitando, no estén, se esterilicen y tengas que salir a buscar otro sitio y generalmente eso es muy complicado a nivel social y político. Y quiero decir esto porque tendemos a pensar en esta gente, en estos sapiens que estaban viviendo en esta época, como que no tenían política, como que no tenían acuerdos sociales, representaciones simbólicas, teatro, ¿m? Búsqueda del conocimiento, filosofía, una gran proyección sobre el conocimiento de la Tierra, lo que significa botánica, biología, topografía, geografía, una cantidad de conocimientos que ya se tenían en esta época. Sapiens sale hace 70.000 años de África, se encuentra con neandertales, o sea, luego hace 13.000 años los vemos en Córdoba. ¿Qué pasó en el medio? Estuvo colonizando el mundo, estuvo
digamos, recorriendo estas rutas, ¿no? Entonces, de repente, una rutina que viene de varias generaciones desaparece por un pulso, un cambio en los ecosistemas. Entonces, siempre nosotros hemos intentado, con Sebastián, situarnos en la humanidad de esa gente, pensando que son muy parecidos a nuestra visión actual. Sí, la gente tiende a pensar que gente de tantos miles de años atrás eran más parecidos a monos que a personas. No es así, eran personas igual que nosotros, somos la misma especie. Esta gente eh, creía en cosas como sobrenaturales, como se cree hoy día. Esta gente silbaba canciones cuando iba caminando por el campo. Era gente como nosotros, viviendo en un momento muy especial y muy duro, que fue una era de hielo. Particularmente a los candongas le tocó el pulso más frío de mucho tiempo, que además coincidió con la caída de un meteorito, de un asteroide en realidad. Se conoce el cráter de Hiawatha en Groenlandia y que ha dejado evidencias también en Pilauco, en Osorno, en Chile. Así que imagínense que fue un evento que llenó de ceniza la atmósfera, entonces hubo inviernos más fríos todavía que los ya correspondientes a la era de hielo. Así que esta Claro. gente tuvo sus complicaciones en la vida, pero no deja de ser gente igual a nosotros. Cuando analizamos el clima, tenemos que tener cuidado porque eh, nosotros tendemos a tomar la información que proviene del hemisferio norte. Porque, bueno, en el hemisferio norte, por más recursos, por más lo que sea, eh, la información que hay es más detallada. Entonces, es mucho más fácil agarrar esa información y replicarla en la gente que queremos estudiar, en las historias y las culturas que queremos estudiar. Pero en realidad en el hemisferio sur no fue calcado lo que ocurría en el hemisferio norte. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Acá en este gráfico pueden ver en los últimos 11.000 años cómo es la línea climática del hemisferio norte, que está en azul, y cómo es la del hemisferio sur, que está en rojo. Entonces, como se puede ver, hay sustanciales diferencias. Básicamente los puntos de subida y de caída de la temperatura como que están calcados, pero en algunos casos son más extremos y en otros no. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer eh, transposiciones, ¿no? Bueno, y así acá hicimos un gráfico tratando de poner en él no solamente el tiempo y la curva climática, en especial, en este caso que la vemos a la derecha, sí está más calcada de la conocida para el hemisferio norte, porque justamente nos permitía un poco la generalización de las zonas de calor y de frío. Después en otro gráfico que vamos a tener más adelante, lo tenemos más específico para el hemisferio sur. Pero este que es general nos muestra los eventos climáticos más conocidos del hemisferio norte y que en muchos casos se replican un poco en el sur. Y también tenemos el ascenso y descenso del nivel del mar a la izquierda, donde eh, justamente donde dice inundado es que tenemos el mar avanzando sobre el continente, como pueden ver que avanza desde los 6.500 a 6.000 años que tenemos el máximo pulso de inundación. Ahí avanza el mar por todos lados, se come el estuario del Río de la Plata, tenemos restos de ballenas en Ingeniero Maschwitz, en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas zonas que se inundan ampliamente y luego empieza a bajar un poco. Pero bueno, esto nos permite ver no solamente los cambios climáticos y el nivel del mar, sino también estos horizontes culturales que estamos estudiando. Cuando uno habla, por ejemplo, de lugares emblemáticos, ¿no? En la arqueología, como Ongamira, como Intihuasi,
como Alpa Corral, como determinados lugares, el Alto 3, varios de los yacimientos importantes. eh, Mentalmente uno tiende a homogeneizarlos, sabe que hay una primera ocupación, o una segunda ocupación, una tercera, una cuarta, pero como que mentalmente los asocia todo más o menos a lo mismo. Y si se fijan en el cuadro central en amarillo, tenemos una ocupación de Ongamira en los años hace 7.000 y algo de años, hasta los 6.000, y luego hay varios milenios en que no hay registro, en que probablemente estuvo desocupado, y luego tenemos un nuevo registro hace cerca de 4.000 años hasta los 3.000. Entonces, y por supuesto tenemos luego la habitación de Ongamira en tiempos recientes, que conocemos bien porque es la que más famosa se hizo. Pero hay momentos muy amplios en que esos lugares estuvieron deshabitados. Entonces eso nos permite a nosotros jugar mentalmente junto con las características culturales y fragmentarlos en horizontes culturales que nunca estaremos seguros de si son reales o no. Pero bueno, al menos nos permite ordenar la forma de trabajo. Bueno, primero, nosotros solemos tener varios conceptos de medición del tiempo. Algunos hablan poniendo hitos, como por ejemplo, no sé, Jesucristo, y entonces de ahí se empieza a contar como una secuencia de años del cero y vamos a tener el año 1000 y donde estamos hoy día parados, que es el 2025. Tradicionalmente se habló de después de Cristo, antes de Cristo. Hoy día, respetando que hay mucha gente que no es cristiana, entonces se usa el concepto de era común o antes de la era común, que es lo mismo, es cierto, pero bueno, respeta un poco más otras culturas y otras religiones, otras creencias, por más que el punto de origen sea el mismo. Pero bueno, nosotros hemos tratado en lo posible, de no plantarnos en un año cero cristiano, sino ir simplemente a antes del presente. Entonces vamos desde hoy, en que en realidad se suele considerar 1950 para las dataciones, no hoy realmente, pero, y bueno, y de ahí se arranca para atrás, al año 500 antes del presente, 1000, 2000, 10.000 antes del presente. Esa es la estructura que utilizamos y luego, de acuerdo a las dataciones que se han hecho, muchas son de un investigador argentino que es Diego Rivero, y él ha mostrado dataciones actualizadas para la mayor parte de estos yacimientos, así que nos hemos basado en eso para establecer este cuadro donde se muestran cada una de las localidades, al menos las que nos parecieron más importantes, con las dataciones conocidas. Eh, Eso es lo que hemos estado trabajando para poder establecer estos horizontes, ¿no? Yo lo que quería agregar era que este cuadro, lo que estamos viendo es la historia profunda de Córdoba, o sea, de las sierras centrales, del centro de Argentina actual. Eso es lo que estamos viendo, lo que sabemos, lo que sabe la ciencia, lo que se ha estudiado, claro, clasificado por colores, porque son distintos tipos de hallazgos, etcétera. Y quiero hacer notar que aquí arriba, digamos, tenemos tres líneas que en cambio, a diferencia de todos los demás, atraviesan todo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? Bueno, porque este fue el encuentro de los primeros imperios de nuestra región con un imperio. Es decir, un imperio es una entidad política en la cual una élite determina unas políticas a seguir y esas políticas que se toman, esas decisiones que se toman en un cierto lugar, tienen ejecución en lugares remotos, más allá de donde están ubicados esa élite. En el caso de la expansión Tiwanaku, las élites estas están localizadas en el altiplano,
lo que hoy vendría a ser Bolivia, o a partir de nuestra puna, hacia arriba y hasta el lago Titicaca, etcétera. Allí surge un imperio, y este imperio tiene un carácter, aunque no es militarista, pero sí tiene un movimiento cultural y civilizatorio expansivo, y las cosas que ocurren ahí de alguna manera van repercutiendo de forma indirecta o a veces directa en lugares remotos. Y entre esos lugares, pues está Córdoba, están las sierras centrales, y vamos a empezar a ver, en el libro lo ponemos con imágenes y tal, una serie de personajes que empiezan a circular con bienes culturales, etcétera. Entonces, esta línea que estamos viendo aquí, esto es una novedad. Porque hasta este momento, de aquí para abajo, hasta el 13.000, antes del presente, tenemos sociedades segmentadas, es decir, tenemos conjuntos de familias extensas con sus relaciones de parientes, el tío, el padrino, los sobrinos, las luchas entre líderes, pero también dentro, intrafamiliares, las grandes alianzas, pero que nunca son más allá de un número específico de personas. Todo el tiempo ese modelo que le llamamos modelo segmentado, porque cuando cumple una cantidad de personas o hay algunos problemas y conflictos, se separa y tiene la tendencia de tipo centrífuga. Políticamente, pues se separan en estas familias que pueden ser rivales o que pueden ser aliadas. Ese modelo, fíjate qué largo, es un modelo exitosísimo del sapiens, del ser humano, desde su origen hasta este momento, en nuestro escenario, hasta este momento, hasta el año 1000, en nuestro escenario de las sierras centrales. Ese modelo de repente, por primera vez, se toma contacto con otro tipo de entidad política, que es el primer imperio que interviene sobre la zona. A partir de ahí ya es bastante conocido, y lo desarrollaremos en el resto de los libros, las otras intervenciones de imperios. Ya sabemos que es la primera llegada de los incas, que van a impactar fuertemente, porque a diferencia de los Tiahuanacu, los incas sí eran militaristas, o sí ejecutaban, si era necesario, acciones militares, y trasladaban grandes contingentes de gente armada hasta el noroeste de nuestro país, y incluso incursionaron en Córdoba con gente fuertemente armada, hasta el Río de la Plata, según las crónicas, como veremos en los libros posteriores. Entonces ahí tenemos una segunda oleada de un grupo de personas que desde un lugar muy remoto está interviniendo sobre nuestro escenario. Esto no había ocurrido nunca hasta Tiahuanacu y los incas. Y bueno, también vamos a ver posteriormente qué ocurre con la intervención hispana. Al nombrar los horizontes culturales estos, distintos autores han hablado de los Ayampitín, los Candonga, la cultura de Ongamira. Nosotros hemos agregado también a los chelcos, los alfareros, los vallenses y los huesistas, que estos son nombres de fantasía, los otros también lo eran, por supuesto, en base a distintas o características o sitios donde fueron encontrados por primera vez. No son estos los nombres que tenían, obviamente, sino nombres que utilizamos para poder hablar de ellos. No sé, algunos particularmente, como los alfareros, obviamente son los primeros que empiezan a realizar alfarería a gran escala. Los vallenses los llamamos así porque estaban bien nucleados en los valles, iban a las pampas, pero mucho menos que los otros. Y el último horizonte que vemos aquí es el de los huesistas, a los que hemos puesto ese nombre porque realmente los trabajos que realizaban sobre el hueso, eh, por más que todos han utilizado el hueso como herramienta, como arma, lo que sea, nadie lo hizo como los huesistas, que además de ser excelentes alfareros, eh, lograban tener los huesos al vapor para poder curvarlos después y darles las formas que ellos querían. Realmente unos artesanos increíbles. Entonces, por eso, en base a eso, hemos dado a veces algunos de estos nombres. Esta profundidad temporal que nos hace ver varios horizontes fue planteada inicialmente por Florentino Ameghino allá en los 1880, pero una vez que
Ameguino cae un poco en el descrédito por algunos errores en sus dataciones y todo lo que vino después fue como una ola de retroceso, incluso el trabajo de Félix Outes, que arranca justamente el mismo año en que muere Ameguino, 1911. Ahí Outes homogeneiza todo, como si fuera todo de la misma época y todo muy reciente. Entonces, él considera que básicamente todos los restos que aparecían en Córdoba, no importaba lo que fuera, todo pertenecía a los comechingones, que fue el pueblo más nombrado de los que conocieron los españoles al llegar. Entonces, como que se achicó, se comprimió todos los horizontes culturales a una franjita sola. Después, con el tiempo y sobre todo con el hallazgo de proyectiles de tipo cola de pescado, que son conocidos de otros lugares como herramientas de la era de hielo, ¿no? Entonces se volvió a mirar con el ojo de discriminar los horizontes de vuelta, de ojo con no mezclar las épocas, y bueno, y ahí se empezó a entender sobre todo las culturas antiguas, ¿no? Las culturas más recientes cuesta muchísimo más diferenciarlas, pero las antiguas se han podido diferenciar bien. Una de las primeras que aparecen después de la cultura de la era de hielo, que eran los candongas, de los que ya hemos hablado, es el horizonte Ayampitín. El horizonte cultural Ayampitín es el primero que tenemos después de la era de hielo. Entonces ahí cambian el modo de cacería, cambian el tamaño y tipo de armas, empiezan a aparecer armas más puntiagudas pero menos cortantes. Aparentemente las armas, los proyectiles cola de pescado, lograban penetrar la piel de animales de la era de hielo y producirles un sangrado muy importante con su borde cortante más bien redondeado, a diferencia de las puntas Ayampitín, que son lo que llaman puntas hoja de laurel, que son de unos entre 7 y 10 centímetros de longitud y bastante puntiagudas. No al grado que van a llegar después, que van a ser hipercortantes y de un detalle increíble, pero mucho más puntiagudas que las que se venían trabajando en la era de hielo. Así que tenemos un cambio muy grande en el modelo de armas. Empiezan a aparecer las lanzaderas, los atlatl, que es un arma que aparece por la época Yampitín y sigue luego especialmente en Ongamira. Luego, bueno, no es que desaparezca, porque hasta los incas lo han usado, pero se hace menos exclusivo. Al aparecer el arco y flecha hace más o menos 6.000 años, ya como se empieza a diversificar mucho más el modo de arrojar armas, ¿no? Perdóname, yo quiero decir algo respecto de esto. No hay que centrarse en el arma o en la herramienta, porque eso es simplemente lo único que somos capaces de recuperar de una forma contundente para establecer cambios que realmente son sociales, cambios que realmente son culturales. Pensemos que detrás de un cambio de la forma de una flecha, que hoy es lo que vemos, detrás hay todo un cambio cultural alucinante. O sea, cambian las formas de vivir, símbolos, etcétera. Es lo mismo que la aparición del móvil, del teléfono móvil o el celular. Es decir, nosotros cuando hablamos de estos cambios de la punta cola de pescado a la otra forma de laurel, como no somos gente que nos dedicamos a esto, en nuestra vida no dependemos de esto, lo tendemos a ver simplemente eso. Pero lo que nos debemos pensar es que qué pasaba con nosotros antes de utilizar los teléfonos celulares y qué pasa después, pocos años después. ¿Qué pasaba cuando había vehículos o cuando no había vehículos? ¿Qué pasa cuando hay aire acondicionado para soportar el calor o alguna forma de generar energía para soportar el frío? Es decir, hay unos cambios espectaculares
incluso más de lo que podemos percibir, porque incluso nosotros no podemos percibir nuestros cambios porque nos vamos acostumbrando de a poco, pero son revoluciones absolutamente impactantes en las formas de conducirse de la gente. Y no hay tiempo para describir todo el cambio en el ecosistema, la huella que va dejando socialmente y en su entorno la gente que practicaba o que utilizaba estos sistemas de armas. Simplemente quería decir eso, que para mí, debemos tenerlos en cuenta como un símbolo que está mostrando un cambio, nos está mostrando un cambio que a lo mejor no es tan espectacular como cuando aparece un imperio que ya construye, tiene una arquitectura que nosotros lo podemos notar, pero que sí son fundamentales en las formas sociales. También hay que considerar que si bien nosotros los consideramos como horizontes diferentes por ahí culturalmente, y probablemente el núcleo de personas fuera distinto, como se ha podido comprobar incluso genéticamente, había linajes genéticos que surgen en determinado momento, como hay un linaje nativo que surge en la época Ayampitín, hace 7.500, 8.000 años, y surge en ese momento, y luego lo vamos a tener que se repite el linaje genético, lo que llamamos haplogrupos genéticos, en un momento hace 4.000 años. O sea, aquel linaje originado hace 7.500, hace 4.000 se hace muy frecuente, muy exitoso en las sierras centrales. Y bueno, y luego eh, ya en la actualidad está muchísimo menos representado. Hace una aparición hace 1.200 años en Salta, pero luego en la actualidad lo tenemos poco representado, no ausente, pero poco representado. Entonces, hay como la genética nos está mostrando que no necesariamente es la misma gente, o sea, son como llegadas de grupos de gente nueva, pero a la vez no es que los que estaban desaparecen completamente. Muchas veces se integran, muchas veces se corren del lugar y están no demasiado lejos, pero bueno, ese grado de detalle es muy difícil de evaluar, ¿no? En este gráfico, que es un recorte de un gráfico mucho más amplio en que analizamos desde los últimos básicamente 14.000 años, y en este recorte juntamos un poco la curva climática con distintas eh, situaciones que se van dando, ¿no? Por ejemplo, ahí en la época Yampitín, se ha terminado el frío extremo que existió en la época Candonga, y este momento a Yampitín, que va desde los 9.500 años hasta los 7.500, es un momento que se caracteriza por ser bastante cálido y árido. Entonces cambió completamente. Imaginen que todo lo que era la fauna de la era de hielo, e incluso la gente que estaba acostumbrada a vivir en esa era de hielo, de pronto está viviendo un momento de calor extremo, de sequía, de todas las fuentes de agua comenzaron a desaparecer, y se complicó mucho la vida en ese sentido. Y aparece esta gente que son los que llamamos cultura Yampitín, que empiezan a dominar estos lugares y que estaban mucho más acostumbrados a este modo de vida. Son cazadores de guanacos, ya no tienen la tecnología de caza de megafauna, de animales prehistóricos, sino que se especializan en el guanaco. Lo iban a cazar sobre todo a las pampas de altura, como la pampa de Olaen en Córdoba, Pampa de Chala también, y muchas otras, no solamente restringidos a Córdoba, también están, no sé, en San Juan y en muchos otros lugares. Y bueno, y su técnica de caza tenía mucho más que ver por ahí con la técnica especializada de muchos patagónicos, ¿no? Que, que han tomado el guanaco como centro de su economía.
también tenemos un momento de frío dentro de la historia Ayampitín que va entre los 8.000 años, empieza algún pulso de frío y luego eh, a los 7.200 arranca otro pulso de frío muy fuerte y allá se acaban los Ayampitín como los conocemos. Ya vamos a tener una nueva cultura, quizás con mejores herramientas para sobrevivir a ese clima frío. Por aquellos mismos tiempos, en la misma época en que se estaban desarrollando la cultura Yampitín en las sierras centrales, tenemos los primeros indicios de agricultura en el hemisferio norte y también una cultura con bastantes avances, que es la cultura huachichocana en el norte argentino, bueno, va mostrando varios avances. Ahora no menciono específicamente cuáles porque hubo mucha discusión, redataciones en estos últimos años, así que, pero bueno, otras culturas que se estaban desarrollando de modo importante en otros lugares del mundo. Y de hecho, sobre el fin de los Ayampitín, hace unos 7.000 años, comienzan las primeras ciudades en Medio Oriente, ¿no? Ciudades que son las que van a establecer la base de la cultura oriental y europea como las conocemos de mucho después, ¿no? A ver qué te parece, cómo ubicaríamos nosotros este proceso de poblamiento en el contexto global. Esa sería una pregunta. Y la segunda es, ¿en qué nos ayuda a comprender la historia donde estamos centrados nosotros, que son los procesos que ocurrieron, digamos, previamente a la caída del Imperio Inca, es decir, que abarca todo ese periodo poco conocido de nuestra historia? Eh, ¿Cómo integramos, cómo ubicamos esta evolución de Sapiens desde que sale de África y se enfrenta con el Neandertal y va poblando, digamos, Siberia, va poblando a Eurasia en general y penetra en nuestro continente y va poblándolo rápidamente, etcétera. Y uno de los puntos finales, no es el final evidentemente, pero son las sierras centrales, es decir, esa posición en el poblamiento de la humanidad. Sapiens ocupa rápidamente, entre comillas, porque estamos a escalas milenarias, todo el planeta. Y uno de los últimos sitios donde llega es aquí. Entonces, simplemente entender qué ha ocurrido, entender con que este hombre se ha encontrado con espacios vacíos y que aun cuando fue en las distintas oleadas que fueron entrando, que eso nos indica los vestigios arqueológicos que encontramos, aún así nunca era gran cantidad de gente y siempre había una dinámica social muy diferente de sitios donde ya desde tiempos remotos pues hay enfrentamientos y conflictos mucho más cercanos, ¿no? Siempre aquí estaba la posibilidad de avanzar un poquito más y encontrar un territorio donde sobrevivir, porque no podemos tocar el conflicto, la guerra, las alianzas, la política en general en estas épocas porque desconocemos muchísimos elementos que sí vamos pudiendo incorporar en tiempos más recientes, pero sí que lo había. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de imaginar que sí que había esos conflictos, como los hay o como los hubo en tiempos remotos y en tiempos recientes entre sociedades segmentadas. Sabemos que las distintas organizaciones del Amazonas tenían conflictos políticos permanentes y estaban pensando en la otra entidad cercana, en la otra familia, en la otra tribu o como le quieras llamar,
que vivía a pocos kilómetros pensando en atacarlos o en aliarse con ellos, en ir de fiesta, en casarse, reproducirse, etcétera, Interactuar. etcétera. Esa interacción era permanente. Aquí también había una interacción permanente y eso significa que se van heredando nombres, se van heredando caminos, se van heredando puntos de inflexión que llegan hasta el día de hoy y que a nosotros nos sirven para apalancarnos en algunas de nuestras hipótesis. Por ejemplo, esas rutas de penetración de cultura y de gente desde los Andes hacia las sierras centrales, esa conexión permanente que había entre Córdoba y el Río de la Plata, esa conexión permanente, ese punto estratégico que significaba las sierras centrales con Chile, con el área trasandina, son núcleos culturales, núcleos civilizatorios, núcleos de política, altiplano, sierras centrales, Mapocho, o sea, Santiago de Chile, sierras centrales, Río de la Plata, Patagonia, etcétera, ese área de tráfico, de cultura, esa zona de frontera, ya desde aquella vieja época la tenemos hasta la actualidad. Sí, Yo además las sierras centrales forman justamente ese stock rocoso ahí en el medio de, eh, limitando con toda el área de Pampeana alrededor e incluso al norte, zonas llanas, y toda el área que se va haciendo andina hacia el otro lado, pero las sierras centrales son claramente, uno las mira incluso a imagen, cuando uno reduce el Google Earth a ver todo Sudamérica y se ve ahí el nuclecito de las sierras centrales como algo verdaderamente importante y tiene que haberlo sido en todas las épocas. y es una isla de ecosistema, digamos, compatible con los Andes, rodeado de las tierras bajas, que hay una interacción permanente y que se ha ido reiterando tanto durante las influencias del Imperio Tiwanaku, las influencias del Imperio Inca y como del español, uno va entendiendo que es natural que esté a merced, que esté bajo la influencia de estas altas culturas o de estos imperios, si lo vemos desde el punto de vista político. Por eso no nos va a resultar raro cuando en el cuadro que vimos al principio vimos que había tres líneas, que una era el horizonte Tiwanaku, la otra es el horizonte Inca y la tercera es el horizonte Mitimae. No es raro hablar de Mitimaes en Córdoba, en las sierras centrales, porque tampoco fue raro que hubiera influencias incaicas o que hubiera una proyección de la política inca sobre esas zonas compatibles, como tampoco lo es que hubiera habido de los tiwanaku. Es decir, hay unos antecedentes geopolíticos, geoestratégicos, digamos, más allá de la conciencia de esas élites o de esos grupos, sino como lugar en el cual, si yo me hago cargo de esta zona, controlo la circulación del ganado, de los animales, etc. Bueno, hasta aquí hemos visto el desarrollo, quizás de un punto de vista más bien técnico de las cronologías, de cierta evolución y de información que hemos puesto a punto. Nosotros teníamos que hacer una actualización de los conocimientos que se tienen hoy en día, y también porque vamos al origen de la historia y vamos a ir trazando esos caminos por el cuales se va a desarrollar la historia para comprender procesos posteriores. Así que bueno, yo los invito a que esperen la próxima semana, que vamos a hablar de nuestro segundo libro, donde hablamos de los otros cordobeses. Bueno, muchas gracias y hasta pronto entonces. Hasta luego.